Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenas noches. Hoy es 2 de junio del 2025. Este espacio, Conversando con el Oráculo, se realiza para tratar de aclarar una cantidad de dudas que tenemos en general los venezolanos sobre temas, sobre todo en materia comercial, empresarial y financiera, de lo que ha sido la realidad histórica venezolana desde principios del siglo XIX hasta el día de hoy. Y para eso le he pedido al oráculo para que podamos desarrollar estos temas, porque la nueva república tiene que arrancar con el pie derecho y tratar de deslastrarse de las malas prácticas o de los procesos de ignorancia colectiva para tener a todo el mundo engañado por parte de estos invasores y usurpadores que nos han destrozado la vida en los últimos 26 años. Le copio. Buenas noches, Ocho. Encantado de estar acá para ayudar a aclarar ciertos términos. Tú y yo hemos anteriormente hablado del proceso de socialización a que fue sometido Venezuela mucho antes de esta época, es más, desde 1958 o desde lo que mucha gente conoce, la idea de la generación del 28. Esa es una gente que siguió ideas políticas de socialización con estatismo. Venezuela recibió la independencia después de la gesta de Bolívar y los que fueron presidentes o autócratas que manejaron el país se dedicaron principalmente a formar individuos profesionales en las áreas del derecho, de la salud, de la ingeniería. Y sobre todo en las áreas del derecho, Venezuela tuvo grandes exponentes. En el sentido de lo que es tu tema, el sistema económico venezolano trató de emular el americano en cuanto a la libertad empresarial, pero desde el punto de vista de supervisión es sometido a las leyes de comercio, el Código de Comercio, el Código Civil. Eso fue funcionando así hasta que a partir de la generación del 58 empezaron a hacerse decretos que cambiaron lo que era el espíritu original de la Constitución y se empezó a usar el término estatización, que venía derivado del proceso que tuvo la misma Europa en comunizar el continente y después irse deslastrando, cosas que no hemos terminado de hacer. La pregunta tuya sobre la diferencia entre estatización, privatización, nacionalización, etcétera. Una empresa nacional, o sea, una persona jurídica, tiene que inscribirse según el Código de Comercio y registrar quiénes son sus accionistas con su objetivo. Pero la ley que la rige es el Código de Comercio del país donde se registró. Eso es una empresa nacional. Las empresas estatales, derivadas de esa, pues todo eso. Quería agregar algo. Dime. Es que no pude elaborar la pregunta porque eso fue en el corte anterior. Okay. Pero quería precisar. De los temas de las definiciones que quería dejar claras en este programa, era explicar o definir qué es estatización, qué es la nacionalización, que usted no lo acaba de explicar, qué es la privatización y cuál debe ser el concepto que hemos tratado de acuñar en estos últimos días de desestatizar el país. Entonces, de acuerdo a la primera definición que usted nos daba, la nacionalización es básicamente toda corporación que se registre bajo el Código de Comercio y las leyes de un país X. Por lo tanto, esa empresa, al ser de esa nación, y si la corporación venía de otra parte y se establece en tu país, esa empresa se nacionalizó. El problema es que en Venezuela se pervirtió la definición porque se dijo que toda empresa que se registrara en Venezuela, entonces era del Estado, y eso es otra cosa.
Cuando la empresa es del gobierno, es una empresa estatizada, sigue siendo nacional. Toda corporación registrada en Venezuela es una corporación nacional de Venezuela. Ahora, si el que la maneja el gobierno es una corporación estatizada, y de ahí quería que nos siguieras explicando. Bien, es bueno que trataste de sumarizar allí, pero tú mismo también tienes una confusión derivada. Las empresas dentro de un país, para poder operar, tienen, por el Código de Comercio y por el Código Civil, tienen que tener una persona jurídica. Y uno de los criterios importantes para ser una compañía es tener por lo menos un socio. 500 socios, 2 millones de socios, pero no puede ser una sola persona. Eso lo dice en la mayoría de los códigos de comercio. Entonces es una empresa que se registró en un país y entonces es nacional de ese país. No fue que se nacionalizó. ¿Ok? Cuando tú hablabas de una empresa extranjera que de repente quiere someterse sus actividades al régimen legal de un país, bueno, puede crear otra empresa con socios en el país donde quiere operar y una sociedad anónima sujeta a las leyes de ese país. O sea, tú puedes ser una empresa francesa y tener una subsidiaria en Venezuela que se registró en Venezuela y todavía tiene una subsidiaria venezolana. Pero no es que la empresa francesa se nacionalizó. Es una confusión que también lleva al común a creer que el tema de la estatización es algo válido. Es también otra confusión. El Estado no se establece o se constituye para tener empresas, es para tener actividad que tiene que cumplir como Estado y están supuestamente en la Constitución y todos los documentos que respaldan lo que es la gestión de un Estado. Ahora, cuando el Estado decide ser empresario y se le quita esa actividad a otro, mucha gente usa la palabra se estatizó. No. Lo lógico es que sigue siendo una empresa nacional, pero ahora es propiedad del Estado. ¿Ok? Cuando es propiedad del Estado, la Constitución y las leyes dicen cuáles son las atribuciones, deberes y derechos de un Estado, de los cuales no puede extralimitarse. La confusión que generó tanto en Europa como en Venezuela el tema de estatizar, pues hace confundir los dos términos de estatización y nacionalización. Para hablar específicamente del tema de la petróleo de Venezuela, esa actividad industrial que la manejaban 30 y tantas empresas internacionales, los políticos del momento dijeron, no, esto solamente lo va a manejar y tener autoridad total el Estado venezolano. Y entonces, cuando fuiste a las cosas legales del país, tiene que cumplir con el Código de Comercio, tendría que haber establecido una sociedad. O sea, el Estado tendría que tener un socio o una empresa del Estado con otra empresa del Estado, asociarse para ser propietaria. Pero como el objetivo era más que todo anímico y no profesional, porque había decaído mucho la preparación de los equipos profesionales de la época, establecieron una combinación de derecho público y derecho privado, que es lo que supuestamente controlaría la gestión de esa compañía petrolera. Es bueno, digo yo compañía, de esa entidad que se llamó Petróleo de Venezuela. Eso permitió muchos casos de corrupción, etcétera, etcétera, o muchos sentimientos. Entonces, Petróleo de Venezuela, que existe como una empresa registrada nacional, está siendo manejada únicamente por el Estado, porque el Estado no es una figura, no es una persona, ni una persona jurídica, ni una persona civil, sino que es el Estado. ¿Ok? No es que tú votas por el presidente de Venezuela para que sea presidente de PDVSA, sino que eso es parte de sus atribuciones según esa acta constitutiva de PDVSA. Cuando tú quieres ahora resolver el problema, tendrías que las actividades o de los activos, las cuestiones comerciales que tienen, pasárselo a una empresa comercial registrada en Venezuela. Es el caso de que ellos registraron a Maraven, Lago Ben, Corpo Ben, Bariben
que ellas sí, como compañía registrada en Venezuela, podían contratar con terceras personas bajo los códigos de comercio venezolano. Sin embargo, la misma Maribén y la Boven, etcétera, también tenían un solo socio, que era PDVSA. O sea, tampoco calificaban. Pero bueno, todo eso está en un buen artículo que escribió Alan Burrequería, uno de los constitucionalistas más importantes que tiene Venezuela y que va más profundo, que eventualmente lo podrás leer y entonces podremos ir tratando de responder preguntas concretas. Entonces, desestatizar sería devolverle la gestión, la propiedad de una empresa que se la haya tomado el Estado o el gobierno o el político porque supuestamente está dentro de sus objetivos. Un caso específico, por ejemplo, Agroisleña, que era una empresa dedicada a la actividad agrícola, fue expropiada. Y después dijeron, bueno, la expropió el Estado, por lo tanto fue estatizada. Bueno, y si la queremos desestatizar, no, simplemente devuélveselo al sector privado que la tenía originalmente, que con sus derechos, y él decidirá si quiere continuar o si la quiere vender. Entonces, porque devolvérsela al original es devolvérsela al privado. Por lo tanto, no es que se privatizó, no es que una acción comercial es privatizar. Más bien sería una manera de arreglarlo en tuertos. O sea que serían dos acciones distintas. Por ejemplo, hablando en el caso específico de Agroisleña, desestatizar es devolvérselo a la sucesión del señor Fraga. Uno. Pero privatizar es ya vender las acciones de esa corporación, bien sea en subasta pública o venta privada, y eso es otra acción distinta de desestatizar. Desestatizar básicamente es devolverle al socio original al cual le fue confiscado inicialmente. Y el proceso de privatización es agarrar esos activos o agarrar esa actividad comercial y venderla a privados. ¿Sería bien definido así? Bueno, el ejemplo que puede usar es el de la Corporación Venezolana de Guayana. Estuvo muy de moda en las primeras décadas de la democracia, entre comillas, gestionar corporaciones, Corpo Oriente, Corpo Zulia, Corpo Marquesina X. Esas corporaciones tenían que promover empresas, y si las empresas las seguía manejando el Estado, decían que son una empresa del Estado. Pero si tú ves los estatutos originales, tanto la motivación como las aprobaciones, no es que el Estado creaba Corpo Zulia para crear empresas del Estado. Era para crear empresas. Lo que era del Estado era la gestión, pero no que si iba a ser una empresa que era del Estado, pues entonces no te hacía falta crear Corpo Zulia, ni Corpo Oriente, ni Corpo X, ¿no? Entonces, en este caso, volviendo a la Corporación Venezolana de Guayana, que se hizo propietaria de una empresa dedicada al hierro, como fue Sidor, o una al aluminio, como fue Aluminio X, también fueron empresas únicas socios que fue la Corporación Venezolana de Guayana. ¿Qué pasa? Que eso tomaría un tiempo explicarlo tan brillantemente como lo hace el Burrequería, pero el objetivo entre hablar de dos términos mal usados que tienen una connotación popular de desestatizar y desprivatizar, no conviene, sino que una actividad, ¿cuáles son las actividades que se reservan a la gestión estatal? Tales actividades. Por lo tanto, cualquier agrupación o institución hecha para cumplir con esa actividad es del Estado. O sea, tú no puedes decir que tú vas a desestatizar la policía, no sé, lo que diga la Constitución que son labores del Estado, tú no lo puedes cambiar a menos que cambie la Constitución. Tú lo que vas a devolverle a individuos que los expropiaste. ¿Okay? Y además está el tema de que tú puedes expropiar y no has pagado, entonces es peor todavía. Sí, pues eso es confiscar. Exacto, entonces empiezan todos esos términos. En el caso específico que creo que tú quieres ir, ¿qué hacemos para volver a la Venezuela que nos llevó hasta 1975? Es decir, donde la actividad petrolera no era de gestión del Estado, y mucho menos en exclusiva. Sin embargo, fue durante el periodo de Pérez Jiménez, o también del periodo previo de Pérez Jiménez, donde empresarios dentro de la Junta de Gobierno,
esa manera de llevar las cosas adelante porque no tenían suficiente dinero y el Estado así, empezaron a promover esas empresas mixtas con el Estado. Pues tú puedes tener una empresa mixta de propiedad, pero con extranjeros o con corporaciones de otra naturaleza. En Venezuela se llamó la empresa donde participó el Estado, empresas mixtas. Y tú tienes, por ejemplo, si fuera la IBP, el Instituto Venezolano de Petroquímica, ¿ok? Que Pérez Jiménez lo usó para desarrollar actividades en petroquímica. Pero después entonces, la famosa Pequiven, una de las empresas de PDVSA, le cambió el nombre, ¿ok? Y cogió las actividades de IBP y la convirtió en todas las actividades de Pequiven. Pero el IBP tenía empresas mixtas en varias áreas. Entonces ahora el socio era Pequiven, que tenía un solo socio, igual que lo era IBP, pero con empresas extranjeras o con accionistas venezolanos. Estas complicaciones no son tan difíciles de resolver, sino devolverlo a su estado original. Pero las que fueron creadas originalmente para que las hiciera el Estado, bueno, sí requiere un análisis más detallado de eliminar en su acta constitutiva que el gestor de la actividad es el Estado solamente. Claro, porque evidentemente que en la materia del sector petrolero está casi definido, porque quien crea el negocio petrolero en Venezuela es la inversión que hacen las corporaciones foráneas, que eran las de Rockefeller y las de la Casa Real inglesa y holandesa inicialmente. Pero, por ejemplo, en el caso que hablábamos en días pasados, que Venezuela tiene que centrarse más que en el desarrollo del negocio petrolero, es en la producción de energía, mucha energía barata, para poder que Venezuela sea un polo de atracción para el desarrollo de la inteligencia artificial, que necesita muchísima energía, y eso se puede instalar en Venezuela. Pero en el tema de la energía, por ejemplo, tenemos los lagos de Guri con 3 presas, pero las turbinas no funcionan. Eso hay que privatizarlo, digo yo, pero debería poderse, pero en este caso Guri arranca siendo del gobierno, no arranca siendo privado. Entonces, como arranca siendo del gobierno, ¿qué debe hacer la nueva república para entregarle eso a la gente que tenga el dinero y la tecnología para hacerle mantenimiento, para traer turbinas nuevas, etcétera, y echar ese sistema a andar? Y después, ¿qué se va a hacer con el sistema de distribución eléctrica? Porque ese es otro negocio. Y después la venta al detal, que ese es otro negocio. Entonces, ¿cómo se haría? Por ejemplo, la venta al detal, eso lo arranca la electricidad de Caracas y la electricidad de Carabobo y la electricidad de Maracaibo. Pero la inversión que se hizo de Guri y hacer el interconectado nacional, eso lo hizo el gobierno. Entonces, pero hoy en día no es eficiente, le hace falta mucha inversión, pero eso hay que venderlo, entregárselo a una corporación que se encargue de eso. Y no necesariamente los que se encarguen de la distribución son los que se van a encargar de hacer el mantenimiento y de montar las turbinas en las diferentes presas de Guri. Entonces, sobre eso, ¿cómo lo ve usted? Bueno, te estoy oyendo y pasa rápido por varias etapas y hay una confusión. Venezuela se independiza para que el hombre libre dentro del país comience a gestionar actividades que él considera rentable o le interesa o X, pero él, su propia iniciativa privada. A raíz de que se mantuvo en Venezuela los caudillos y los autoritarios, empezaron a buscar la fórmula de limitar la gestión de ciertas actividades solamente a una gestión del gobierno del Estado, a limitarlos. Es decir, no es que no pueden haber el Estado en ciertas actividades porque le puede interesar o no, pero el hecho fue que dijeron, aquí estoy yo, el Estado, más nadie. Eso es no permitir el privado. Entonces, en la transición que tenemos que correr yo quiero ir a permitir que entre el sector privado a competir, a gestionar y a dar los mismos servicios, quizás más, en otras condiciones más rentables, etcétera. Eliminar esas limitaciones. Claro,
cuando tú hablas del caso de electricidad, tú ves que eso es una necesidad de las sociedades que se van en desarrollo, por ejemplo, las capitales, Caracas, Valencia, Maracaibo, y el sector privado, los promotores, se pusieron de acuerdo con quienes tenían la tecnología, quienes les prestaban los reales, y montaron empresas para producir electricidad. ¿Qué pasó? Que eso no lo podían hacer, o pudieran, pero no lo hicieron, en el llano, donde no hay tal concentración, donde hay una serie de individuos cada quien en su propia actividad, y no era generar electricidad para el llano. Entonces muchos de los políticos dijeron, bueno, para que haya desarrollo en todo el país, yo, el Estado, me reservo el generar el lograr esa gestión. ¿Qué pasó? Que la electricidad de Caracas daba servicio al DETAL, a los miembros de Caracas, al pueblo de Caracas. Igual en Valencia, igual en Barquisimeto, igual. Pero cuando llegaron los políticos, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para nosotros desarrollar el país en su totalidad y que no sigan aprovechándose de estos oligarcas, como dicen ellos? Bueno, voy a hacerlo yo. Para el proceso de electricidad, hay primero la generación, cómo tú conviertes el producto inicial en electricidad, ya sea agua, ya sea combustible, y genera la electricidad que después tiene que ser transmitida, ¿ok? Y luego que sea transmitida, es llegada a cada hogar. Pero la distribución siempre fue privada hasta que estos políticos dijeron, no, yo sé más que todo el sector privado, yo hago la gran generación venezolana, y montaron la generación de electricidad en el Guri con una capacidad 9 veces del consumo de Caracas. Bueno, eso no lo hubiera hecho así ningún privado, porque ¿cuál es la rentabilidad de eso? Claro, en lo que lo sucedió al final es que dijeron, bueno, entonces yo voy a generar la electricidad que va a distribuir en Valencia, que va a distribuir en Caracas, que va a distribuir en Margarita, ¿entiendes? Y al final se la cogieron, porque al ser tú que tienes la materia prima, es como el agua para los hacendados. El que tiene el agua en su terreno ahí arriba, bueno, le empieza a cobrar los de abajo por el agua. El sistema de riego. En sentido, pues, sí, pero le cobra. Claro, pues tú ves que en ese caso también fue cuando Pérez Jiménez es famoso porque montó los embalses, ¿no? Para que los agricultores pudieran. Cuando en verdad el ejemplo es el de ANCA, la Asociación Nacional de Cultivadores de Algodón, que se pusieron de acuerdo y entre todos gestionaron lo que es ahorita una corporación de más de 2.000 participantes, y tienen plantas para sembrar, tienen plantas para colectar, tienen plantas, tienen silos, tienen la producción de aceite. Es decir, pero eso no está el Estado metido ahí. Y es importante destacarlo porque fue un individuo político, Concepción Quijada, quien a la cabeza del Fondo de Crédito Agrícola en la época del primer gobierno de Pérez, que tenía que incentivar eso. Y bueno, él lo que hizo fue incentivar en esa área un grupo de individuos privados que hicieran ANCA. ANCA es una empresa privada, igual que lo que es Coposa. ¿Entiendes? Entonces esa fue una transición entre lo que supuestamente tiene que promover el Estado, pero que lo hacen el sector privado. ANCA, exitosa, y bueno, hoy en día sufriendo los problemas que tienen de hace 20 años la mayoría de las empresas en el país. Porque todo el Estado limitó, dice, no te dejo participar allí. ¿Ok? ¿Me expliqué? Claro. Y tal vez otro de los grandes dogmas de fe de la política venezolana es que el gobierno, porque el Estado es territorio, gente y gobierno, pero el gobierno lo que hizo fue, en una posición arbitraria, se reservó los grandes negocios del país, pero el problema es que los grandes negocios o los negocios que daban mayor utilidad porque tenían el mayor flujo de caja, pero no pagan impuestos. Entonces el problema del país es que se pretende que un sector comercial privado, que sumará por ahí el 15% del movimiento económico de la República, pague la cuenta en impuestos del otro 90% donde el Estado, donde el gobierno maneja el negocio petrolero, pero paga como le da la gana
sin tener ningún tipo de compliance, no tiene a quién rendirle cuentas, porque el Estado se paga y se da el vuelto, el gobierno se paga y se da el vuelto. Después está el negocio de la electricidad, que es el otro gran articulador de flujo de caja y de servicios. Entonces igual, nadie ve cuánto cuesta producir electricidad, cuánto cuesta distribuirla, ni la venta final, y por supuesto tampoco pagan impuestos. Y después así, entonces tienes un montón de empresas que son del gobierno nacional, que son empresas que en el mundo entero dan plata, pero en Venezuela no dan porque la manejan son unos amigotes y tampoco pagan impuestos. Entonces cuando usted observa los grandes negocios que deberían estar pagando el impuesto en el país, pues se están cogiendo la plata y son los bobos los que tienen que pagar la cuenta, y es la noticia que estamos viendo esta semana, de que ahora este señor Bigotón está subiendo los aranceles y los impuestos en Venezuela para reventar a los 4 gatos que quedaron abiertos porque se le acabó la mantequilla de Chevron. Le copio. Bueno, como el objetivo tuyo es tratar de aclarar, y antes de ir directamente a este último caso que tú mencionas, que además yo pienso que se lo merecen, porque son cómplices de unos narcotraficantes y de asesinos y invasores, de esos famosos comerciantes o industriales que tú dices, se lo merecen. Pero volviendo al tema original, es que vamos a hacer en un paralelo. Una compañía, al constituirse, y eso por eso tiene un acta constitutiva, define el objetivo, define quiénes son los accionistas y ellos conforman la asamblea de accionistas, define cuáles son las atribuciones de una junta directiva nombrada por los accionistas, y entre ellos o la misma asamblea escoger un administrador. Pero si tú te pasas al lado de cómo funciona el Estado socialista, la Constitución de Venezuela, que sería el equivalente de un acta constitutivo, tú eres de la asamblea de accionistas porque tú tienes una cédula que dice que tú eres nacido en Venezuela, entonces eres por nacimiento accionista de ese Estado, ¿correcto? Y la asamblea que te hacen es cada 5 años o 7, lo que fuera, para nombrar un administrador. ¿Ok? Entonces, porque tú eres la asamblea accionista. Pero la junta directiva de Venezuela, ¿quién es? Tú no votas por la junta directiva, supuestamente tú votas por un congreso, ¿ok? Que son los que deben llevar la supervisión o la coordinación o la aprobación de lo que quiera hacer ese administrador. Le queda corriendo los estatutos. Claro, según el acta constitutiva. En Venezuela, entonces, el acta constitutiva es la Constitución de la República. Pero si tú haces cambio a la Constitución, a la acta constitutiva de una empresa, tienes que registrarlo. Pues tienes que registrar lo que dijo la Asamblea Accionista, lo que dijeron la Junta Directiva, ¿entiendes? Y firmar, y hay un quórum y la cuestión. Tú te fijas como en el caso del Estado. Bueno, vamos a hacer elecciones y vota, no les importa quién vota, pero les importa que diga la mayoría. Bueno, en las actas constitutivas de las empresas hay mínimos quórum para tratar ciertos temas, como la venta o disolución de la empresa, o la venta de más del 75% de los activos, o etcétera. En Venezuela, es la misma manera de que puede votar todo el mundo, porque simplemente es accionista porque nació. En una empresa tú eres accionista porque pusiste algo, pusiste aporte de capital, ¿entiendes? Tiene algo que perder. En Venezuela, que es un país que se ha dedicado en el año 58 a la limosna, entonces ellos dicen, bueno, si quieres limosna, ven y vota. Pero llegando a lo que tú dices ahora, si nosotros hemos tenido que votar, y hay acciones, sobre todo la del último 28 de julio, donde decidimos quién es el administrador, ¿ok? Y no lo aceptan esto. ¿Quiénes son entonces? Son unos invasores o son delincuentes. Pero que los que siguen manteniendo la actividad bajo esos delincuentes son ellos los cómplices, porque aceptaron. Tú no ves, por ejemplo, que a eso que indirectamente tú te estás refiriendo, que todo el sector de cámaras y su gente siguen trabajando. Y dicen, bueno, más o menos, seguiremos así 7 años más hasta las próximas elecciones.
y no hacen nada, no hacen lo que tú explicabas en tu audio de esta mañana, de lo que está pasando en Haití, de pagándole a una fuerza mercenaria para sacar al invasor. En este momento no tiene nada de raro que un invasor, que un dictador ponga las condiciones que le dé la gana, y ahora quiere cambiar otra vez el acta constitutiva, de manera que tú ni siquiera vas a poder votar por tu propio representante directo. Eso es esclavitud. Ya todo el esfuerzo que hizo Simón Bolívar o Guzmán Blanco o el mismo Gómez se va a perder. Y me referí a ese punto en particular tuyo porque es bien merecido, se merecen la quiebra, y los empleados que dependen de ellos también tienen que actuar. Si el tipo lo va a convertir en esclavo de esclavo, bueno, tienen que, ¿cómo se llama?, levantarse en armas, como lo han hecho en la mayoría de la historia de la humanidad los esclavos. Pero no está sucediendo, así que vamos a ver el tema de cuál es la solución que queremos cambiar. Devolverle a quien le quitaste lo que era suyo, y ciertas actividades que se han reservado solamente por el Estado, tú dices, no, eso ahora la puede hacer quien se sienta capacitado, quien tenga los cobres, como dicen los paraguayos, y quien esté supuesto, que se someta a supervisión para los intereses de la población. Porque en este momento tú estás viendo que en Venezuela hay una actividad comercial con el oro que debería ser interesante para la población venezolana, que produzcamos oro y que ese oro vaya al Banco Central y que eso sirva de respaldo a la moneda. Bueno, no, ese oro no va al Banco Central. Ese sale de Venezuela en manos de vagabundos, delincuentes, y tú no tienes ni idea qué tiene el Banco Central, ¿entiendes? Y entonces ellos deciden cuál es la cotización del bolívar porque le da la gana, cuál es la inflación porque le da la gana. Todo eso es derivado de que los delincuentes, socios de delincuentes, pero ellos se llaman, no, yo soy de Fede Cámara. Cambio. Claro. Bueno, entonces es interesante plantear que la nueva república tiene que definir una cantidad de tareas, y es sobre lo que yo he tratado de opinar en estos últimos 7 años, y es que primero empezar a definir en Venezuela la Junta de Accionistas, que son los que tienen derecho a voto, son los ciudadanos. En Venezuela, lamentablemente, por conseguir votos, se le dio la capacidad de elegir a cualquier habitante. Y eso tiene que ser definido, porque lamentablemente se prostituyó el derecho de ser ciudadano en los tiempos del sujeto de Sabaneta, porque para robarse una elección y hacer bulto, entonces se planteó aquel famoso robo a la República, que fue lo que se llamó el cupo de Cadivi, y se le dio papeles a 8 millones de extranjeros que vivían en Venezuela, que querían vivir en Venezuela, pero que no necesariamente entendían lo que era ser un ciudadano venezolano, pero a esos 8 millones de individuos se le dio la capacidad de elegir, y ahí entonces se perdió la voluntad del deseo de la mayoría de los ciudadanos de la República. Y esa es parte del cambio que requiere la República, porque lamentablemente vemos que solamente por el cuento del voto universal directo y secreto, que es una farsa socialista, nos han tirado espejitos durante más de 70 años, y mire dónde estamos. Y yo creo que parte de lo que tenemos que ilustrar al país es que hay que entender que una cosa es tener república y otra cosa es que el sistema para tener la república, algunos de los poderes se elegirán de forma democrática y otros será de acuerdo a los consensos de la Junta de Directores, que es lo que establece el Congreso. Y ese es el tipo de ilustración que necesitamos hacerle entender a los venezolanos, porque ese cuento que yo me lo comí desde que yo estaba en primaria. En Venezuela existe el sufragio, que es un voto universal, directo y secreto,
pero lo que no te dicen es que el voto universal directo y secreto está hecho para el demagogo y el que tenga plata para comprar votos. Eso es parte de la trama y eso es parte de la trampa y de la estafa que hemos vivido en los últimos 70 años, y eso es parte de las cosas que hay que decir, las verdades que duelen. Le copio. Bueno, sí, yo creo que a veces cuando hemos hablado, yo siempre trato de llevarte a lo que yo llamo la visión de helicóptero, de levantarte un poco, ver desde arriba. Esas cosas que tratas de calificar de lo que sucede hoy en día, permíteme invitarte. ¿Tú te acuerdas? Simón Bolívar era de la Capitanía General de Venezuela, un venezolano. El continente o el subcontinente Sudamérica estaba bajo el control, pero también Centroamérica y parte de un país, y que era España. Y fueron dos individuos que por voluntad propia, como fueron Bolívar y el argentino, como San Martín, que dijeron esto es a tiro limpio, esto es a guerra. Y cuando Bolívar pelea en Venezuela, pero después decide que él también va a liberar a Colombia, a Perú, a Ecuador, la historia te dice que ellos no querían, sobre todo los líderes. Entonces ahora resulta que ese ideal del autoritario guerrero Bolívar para la independencia, dijo, yo voy a hacer la gran Colombia, somos un solo país. Pero ¿quiénes se lo impidieron? El hombre fuerte de Venezuela, Paz, el hombre fuerte de Colombia, Santander, el hombre fuerte de Ecuador, Flores. Y entonces la gente, por decirlo así, hoy en día, cuando pasean entre todos estos países, era lo que quería Bolívar. Pero lo que no quería Bolívar era que vivieran de la limosna. Bolívar dijo, no, tú quieres lograr esto, ven a caerte a tiros conmigo y vamos a cruzar la cordillera andina. Estos no, estos vienen, pasean, le dan plata al llegar, le dan seguridad, le dieron salud, le dieron educación, y después cuando se le acabó el dinero, pues ya se palo, no se fueron de aquí. Pero Bolívar, recuerden lo que se conoció por aquel gran traidor yaracuyano, y como el Pacto Andino, también era lo que era Bolívar, lo que quería Bolívar, ¿ok? Entonces, como visión de helicóptero, tenemos esa complicación que como seres humanos, con humildad y con misericordia, queremos que todo el mundo tenga un bienestar. Pero los políticos son los que no lo hicieron. El bienestar es para ellos, la comisión es para ellos, la gestión es para ellos, y nada más claro que lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar? Que lo que quedó, Venezuela era parte del Imperio Español. Después Venezuela, cuando se independiza, empieza a constituirse jurídicamente como los Estados Unidos de Venezuela, que era parecido a también como se constituyeron en Norteamérica. Es cuando empiezan a cambiar a Venezuela de República de Venezuela, que en eso tienen las complicaciones de lo que fue los pensamientos políticos españoles, los republicanos, los monárquicos, todas esas cosas, terminaron ese patuque que tenemos hoy. Pero la República de Venezuela tiene una constitución que la respetamos porque la cambiamos cada vez que se autonombra o en sucesión uno u otro movimiento político. No sé si me expliqué. Claro, porque en Venezuela, en vez de tratar de gobernar, cada autócrata decidía que como el Estado de Derecho o el gobierno era el dueño de la riqueza y era el dueño del subsuelo, pues el autócrata no tenía que crear nada, sino que agarraba y cambiaba el Estado de Derecho y se hacía un traje a la medida para él mandar. Y cada vez que llegaba un nuevo autócrata, no, cámbiame esta constitución porque no me gusta esto. Y lamentablemente yo soy de la tesis de que Venezuela nace con la constitución de República de los Estados de Venezuela, de diciembre de 1811, y mi tesis es, hay que volver a esa constitución, que es la constitución fundacional, y sobre esa hacer una enmienda y actualizar, pero esa constitución definía que la propiedad era del ciudadano y que el gobierno cobraría impuestos sobre la actividad comercial que sobre eso se hiciera, pero era el libre albedrío de cada propietario hacer con su predio lo que le diera la gana.
y eso fue lo que se fue limitando a lo largo del tiempo, y el primero que nos limita es el Libertador, con un decreto de 1826, y de ahí en adelante todos los que han gobernado en Venezuela, ese ha sido quizás el legado más cuidado del Libertador, que es que el Estado es dueño del subsuelo y básicamente es un emperador. Esa es la única cosa que nos hemos copiado al Libertador, que es de las peores, porque es la que le quita la propiedad a los ciudadanos. Y para volver a tener propiedad, yo insisto que hay que volver a la Constitución original por varias cosas. Primero, porque no hay voto universal directo y secreto. Hay votación de segundo piso por un colegio electoral como es en los Estados Unidos. Segundo, porque al ser por un colegio electoral, el demagogo no se puede llevar todo, porque hay una repartición proporcional del poder político. Tercero, esa Constitución establece una Cámara bicameral y hay senadores y diputados, porque la representación del pueblo hoy es en una Asamblea Nacional, que es un concepto comunista que solamente se repite en Cuba, en China, en Rusia, en Corea del Norte. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo legislador, que los tres estados con mayor cantidad de electores, eso deciden todo. Y al eliminar la Cámara del Senado, se quita la igualdad del poder de todos los estados, que es la capacidad federal de un país, donde un estado como Delta Macuro, un senador de Delta Macuro pueda tener el mismo peso político que el senador del Zulia, que tiene 20 veces más población. Y lo otro que establece esa Constitución, primero, es que nos quitamos de encima el cuento de la bolivariana, porque yo estoy obstinado. No, bueno, ahí te tengo que interrumpir. Eso, dígame. El tema de bolivariano, acuérdate que viene de la independencia, ¿ok? Bolívar se merece su puesto en la historia de estos 5 Sí, pero no por el nombre de la república de él, porque resulta que la república también, a lo largo desde 1810 en adelante, también la hizo su papá, su abuelo, mi papá, mi mamá. ¿Y por qué le vamos a dar el apellido al tipo? ¿Acaso es que él fue el único? Y Páez no peleó, y Cedeño no peleó, y Plaza no peleó. Entonces, ese fetiche de poner el apellido al país, a mí no me gusta, porque es hacer lo mismo que hizo el rey Ibn Saud, que era el único país que tenía apellido, Arabia Saudita. Entonces, sí, claro, no se podía poner República Chavecista de Venezuela y se le puso bolivariana, pero yo me sacudiría el cuento de Bolívar de una vez para acabar con el mito del Mesías. Porque puede ser el cerebro y el padre de la patria, pero la República y Venezuela no es solo él. Ese tipo duró solamente 47 años. Entonces no podemos cargar esa mácula encima, porque eso ha sido parte de la perversión. Y la última es que esa constitución respeta la propiedad privada. Bueno, ya va, porque tenemos que destacar que es tanto el daño que han hecho estos aborígenes, que la mayoría son de sangre indígena, de esa que nunca participó en la historia de Venezuela, y que ahora participan porque les salió como los mexicanos participan por arrecho. Pero acuérdate que Bolívar no le puso su nombre a Venezuela. O sea, no, el hecho es que los historiadores, los políticos, se quisieron apoyar en el espíritu de Bolívar y hicieron cosas buenas y cosas malas, encubriéndose por las cátedras bolivarianas. Pero la historia venezolana, que te lleva a Páez, que era un autoritario, pero después te lleva a Guzmán Blanco, que es el gran formador de la Venezuela cívica, y luego Gómez, ninguno de ellos llamó a Venezuela bolivariana. Es importante poner en perspectiva que la revolución por la que se monta Gómez se llamó la Revolución Restauradora. Entonces mucha gente no sabe qué era lo que quería restaurar Gómez. Eso hay que explicárselo. A Guzmán Blanco lo llamaban el ilustre americano justamente porque se quería equiparar al ilustre europeo y que tuviéramos, igual como eran las ideales originales de Bolívar y de Estados Unidos también, ¿no? Entonces, el tema del uso del bolivariano es como que así, a alguien se le ocurre poner en el papel toalé el nombre Bolívar y entonces eso es un gesto bolivariano. Porque estos animales, estos imbéciles, estos delincuentes, estos asesinos, estos cubanoides le hayan puesto ese nombre
no significa que los venezolanos estemos de acuerdo. Eso que para mí ese tema es secundario. La revolución restauradora trata de corregir las irregularidades del liberalismo amarillo. Y hay muy poca gente entiende qué fue y cuáles eran los ideales del liberalismo amarillo. Pero basta con la palabra liberalismo para que lo compare con lo que es el conservador, ¿ok? Porque después Gómez fue o no un conservador, pero Jiménez fue o no un conservador, pero fue Betancur un liberal. Eran la generación del 28 no liberales. Y ahí es en esa confusión, no en el uso de apellido de fulano. Porque yo te iba a decir que el tema de la propiedad y el tema de la confusión actual, ¿tú no crees que la mayoría de los que fueron a liberar a estos otros países deberían haber sido hoy en día hombres ricos, terratenientes? Justamente porque fueron a liberar tremendos territorios. ¿Y tú crees que, por ejemplo, en el Perú hay grandes comunidades venezolanas súper ricos porque le dieron libertad al Perú? No. Ahí está el tema, ¿no? Después cuando Páez traiciona a Bolívar, ¿por qué pasó con Bolívar? Bolívar es el dictador, porque él creía que siendo dictador era que podía gobernar, hasta nombró a su sucesor y eso le molestó al Santander y a Páez. Bueno, y matan a Sucre. Ahora, y se independizan entonces del pensamiento bolivariano, ¿estás entendiendo? Entonces, hoy en día es grosero tener que oír que unos aborígenes, que son todas, muchas ascendencias afroindígenas, se dicen que ellos son bolivarianos. Jamás. Entonces, pues se ponen la figura de la negra Hipólita como la sustituta de la mamá de Bolívar. O sea, son cosas de ignorantes. Ahora, ¿cómo se arreglan? Y después a nosotros a hablar todo el daño que han hecho estos ignorantes. Bueno, devolviendo la propiedad, ¿okay? Eliminando el tamaño del Estado, que simplemente vuelva a los orígenes, que es la seguridad, que es la salud. Tú tienes el tema de lo que también hay que reconstruir, es el tema de la vialidad y lo relacionado que es la construcción. O sea, es el Estado que tiene que construir todas las autopistas del país. ¿En dónde es eso? ¿Por qué? Además, en los años 45-48 se formó una de las grandes fortunas dedicadas a la fabricación de cemento, ¿ok? Porque Venezuela entonces empezó a hacer autopistas para que se usara el carro en vez de líneas de ferrocarril que usaran el hierro para usar trenes, ¿no? Pero allí, cuando vino el famoso gobierno liberal, porque tenemos plata, bueno, fuimos a hacer la corporación de Guayana y el Sidor y toda esta cuestión con el dinero que teníamos que haber ahorrado para otras cosas y dejar que siguiera el sector privado construyendo y haciendo realidad. No, eso es función del Estado. ¿Y pero por qué? ¿Entiendes? Me da la gana. Bueno, pues le da la gana, y entonces, pues, porque ahí está la comisión, porque ahí compro la maquinaria y después la tengo tirada. Es decir, en Venezuela se exacerbó la función del Estado porque había individuos que tienen nombre y apellido que dijeron: el Estado soy yo, eso lo sé arreglar yo, y por lo tanto, como no quiero oír tu opinión, yo soy dictador también. Y entonces lograron al final distorsionar la mejor arma que dio Gómez, unas fuerzas armadas institucionales que tenían que defender la Constitución y el país, y la convirtieron en una banda de malhechores que están cuidando una delincuencia. Eso es nuestro gran problema, y de lo que hay que hablar, y de lo que hay que reconstruir. ¿Cómo reconstruir tú una fuerza armada que defienda la Constitución antes de poder hacer todo lo demás que decimos que hay que restaurar? De lo que hemos hablado hoy. Claro. Bueno, el primer, insisto, otro de los graves problemas es que no hemos querido enseñar que históricamente en los países que funcionan, el gobierno se dedica básicamente a hacer cosas que comercialmente dan pérdida, que son la salud, porque la salud es una cuestión muy cara, pero si tú tienes ciudadanos, tienes que ver cómo le facilitas, sobre todo porque hay individuos que son, ¿cómo le digo?, ciudadanos en riesgo. Por ejemplo, los ancianos después de ya de los 75 años, por más de que quieran trabajar, el cuerpo no les da, pero tienen que vivir. Entonces, ¿qué hace? Hace como los chinos, los matas o les da salud. Y necesariamente, pues, el gobierno tendrá que cubrir ese gasto
si estas personas no han podido tener suficientes ahorros, y además que las corporaciones de salud después de cierta edad no te cubren si tienes tal edad. Además de eso, ¿qué otra cosa da pérdida? La educación inicial, porque los niños van a educarse, pero los niños no producen plata. Entonces eso es algo en lo cual el gobierno debe gastar para el crecimiento de su sociedad. Y esas son las cosas en las cuales el gobierno debe gastar, pero todo lo que comercialmente da plata, el gobierno no debería estar involucrado, porque eso es responsabilidad de los privados y no de 4 burócratas que agarran, se soplan, se pasan el saliva por el dedo, lo levantan y ven por dónde sopla y dicen, bueno, no, ahora vamos para allá. Ese tipo de arbitrariedad es lo que ha destruido a nuestra república por ese cuento del sociocomunismo. Para un momento, porque a veces usas unas premisas, le añades otras, y después llega a unas conclusiones que no están apoyadas en las premisas. La función del Estado, la educación, es una inversión, y así se tiene que ver a través de la historia de la humanidad, que la reeducación para que ese individuo pueda participar en la sociedad, porque aprende lo básico: leer, escribir, estudiar, crear, y luego con lo que crea genera supuestamente una utilidad, y esa utilidad paga algo de lo que costó la gestión. Pero decirlo rentable o no es un grave problema del enfoque comunista. Las naciones no se ponen igual que las sociedades comerciales con un límite de tiempo. Tú en la Carta Constitutiva de una empresa dice: esta empresa dura 50 años, va a durar 100 años, y es una atribución de la Asamblea a cortarlo o alargarlo. En Venezuela, cuando se establece como nación, no es que va a durar 100 años. Por lo tanto, la educación es una acción de invertir en que tenga una duración eterna. ¿Ok? Aunque eso pudo haber sido en eso se basó la gestión de Guzmán Blanco, la gestión de Gómez, la gestión de Betancourt. ¿Ok? Ellos invirtieron y tenían claro que había que invertir en educación, porque Venezuela no tiene límite de tiempo. Ahora, hoy en día que a través del voto, como estaba diciendo, lleguen a tener dirección de estas acciones individuos sin educación, por lo cual no tienen ni siquiera un mérito para eso, o sea, no le dan valor, es lo que ha generado esto. Es el segundo gran activo que perdió Venezuela, que el venezolano se dedique a educar a su relevo. Y bueno, y ahí me vas a dejar otra vez que yo diga, en el caso de una gestión política de los llamados social cristianos, hubo un individuo que engañó y traicionó a la sociedad venezolana, porque lo primero que hizo fue no dejar que su relevo, que estaba enfrente de todos nosotros, asumiera el liderazgo. Él mismo dijo: tú no sirves, soy yo. Pero ahí está el problema, por lo cual indígenas, aborígenes, africanoides están haciendo lo que están haciendo ahorita. Pero tú y yo estábamos hablando antes de ese giro de lo que eran las Fuerzas Armadas y su defensa de la Constitución. Lo principal es defender a la sociedad venezolana del extranjero abusador. Bueno, esta fuerza que tenemos hoy no nos han defendido los cubanos, que es una fuerza invasora, pero además una fuerza invasora sucia, porquería, narcotraficante. Ojalá no hubieran invadido los suizos, o no hubieran invadido entonces los noruegos, y todos estaríamos de acuerdo en que quédate quieto, le dice tú en general, no te metas en eso. No, pero ellos han dejado que de las fuerzas invasoras más ignorantes quieren el control de un país que por más de 150 años se dedicó a educar para el futuro. Dejó de educar a partir del año de los 80, de los 90, con los golpes de Estado, y el gran traidor los perdona. Pero ya va, te voy a interrumpir por una cosa, Gocho. La introducción es para hablar del mercado de capitales y la reconstrucción de Venezuela, no para que hagamos repetición de lo que muchos venezolanos ya saben de lo que pasó con nuestra Fuerza Armada. Cuando empezó este proceso de deterioro, el no mantener el nivel de remuneración de unos individuos que arriesgan su vida, hizo que, por ejemplo, empezara la corrupción
dentro de lo que es el mercado de capitales, cuando muchas cosas se financiaron con los pagarés militares. Es decir, el tanque, todo el equipamiento, se endeudaba el país porque iba a ser una adquisición importante y se emitían pagarés. Y esos pagarés se llamaban pagarés militares. Y esos pagarés militares eran como el eurodólar. O sea que se movían para que el individuo que quería participar en el negocio en dólares ilegítimo y tal, moviera fácilmente el dinero. Esos pagarés militares estuvieron tan de moda como los bonos de deuda pública nacional. Es cuando el gobierno lo usó también para las actividades de construcción de vivienda, la cédula hipotecaria, etcétera. Pero esos eran títulos valores que circulaban en las atmósferas económicas y financieras de Venezuela y del exterior. Ahora, cuando eso se empieza a regular, ¿okay? También te consigues el tercer tipo de papeles, que eran que todos estos promotores, empresarios, decidieron abrir su capital a tener oportunidad de recibir incentivos impositivos. Es decir, yo si hago una empresa, esa empresa produce y me da utilidad, bueno, la estás haciendo porque el país tiene seguridad, tiene salud, tiene etcétera, y tiene que darle algo al Estado que está gestionando todo eso. Bueno, entonces cuando tú ahí le metes el hecho de que el Estado soy yo, de que los militares ahora pueden matraquear en la autopista y le da minas de oro, todo eso es lo que se destrozó. ¿Cómo lo recuperas? ¿Cómo tú recuperas a una fuerza armada para que defienda la Constitución nacional para el bien de sus ciudadanos y para evitar la intromisión extranjera? ¿Cómo se hace en la Venezuela de hoy? No, por supuesto, es esa invasión de los castristas cubanos y no saber definirlos como enemigos lo que nos destruye, porque la famosa novela de la guerra de guerrillas en Venezuela en la década del 60 fue la intención de Fidel Castro de tomarse Venezuela, y lo hizo, y lo trató de hacer por las armas con los peores. Ahora, lo que es imperdonable es que esas Fuerzas Armadas, que las formó Gómez, que las entrenó Pérez Jiménez y que fueron las que le ganaron la guerra a los comunistas, entonces los políticos, por ignorancia o por envidia, descabezaron el liderazgo militar que ganó la guerra para premiar a los más obsecuentes jalamecates. Ese fue el primer error. El segundo gran error es perdonar a estos comunistas que ya le habías ganado la guerra militar y que los tenías presos y que tenían que ir a procesos de juicio, enjuiciarlos y pagar sus penas. Ah, no, los perdonó y los echó a la calle para obtener el beneplácito de la prensa que era de izquierda y que no lo maltrataran. ¿Y qué pasó después? Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantear es: todo arranca por el Estado de Derecho que hoy no hay. Hoy tenemos un Estado de Derecho que tiene una Constitución, pero que debajo de ella hay 380 leyes que fueron direccionadas y básicamente redactadas desde Cuba para que el país fuera un desastre y no funcionara, porque esa es la primera intención. La segunda es que para poder tener una institución militar de nuevo hay que redefinir la misión y la visión. ¿Por qué? Porque lamentablemente los patrones que se escribieron para el manejo de la fuerza militar venezolana arranca de una forma cuando Gómez, pero cuando Medina Angarita se le cambia la visión y la misión porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Después Pérez Jiménez vuelve a cambiar el patrón de las Fuerzas Armadas porque estábamos en el proceso de la Guerra Fría. Después, cuando viene la democracia, se mantiene el patrón escrito en la guerra, para la Guerra Fría, pero se pelea la guerra de guerrillas sin cambiar el patrón de las Fuerzas Armadas. Y luego, entonces, cuando en vez de hacer la tarea y de redefinir cuál era la misión de los militares, la gran solución fue ponerlos a estudiar ingeniería. Y entonces resulta que te haces una inversión para tener un oficial
que se toma 6, 7 años de entrenamiento y después lo pierde porque lo pone a estudiar ingeniero. Y ese tipo de estupideces, porque los políticos, como no habían servido en las Fuerzas Armadas, no entendían de qué se trata ser militar. Y los militares, en vista de que no les entendían, pero les dejaban ganarse una platica por la izquierda, entonces se callaban la boca, y esa es parte de la perversión al día de hoy. Por eso es que hay que redefinir la tarea de las Fuerzas Armadas. Otra cosa, históricamente Venezuela tenía 3 fuerzas y la Guardia, que era un cuerpo auxiliar, que lo crea López Contreras para copiar a la Guardia Civil Española, que es la que junto con Franco le paran el macho a los comunistas en la Guerra Civil Española, y esa es la razón de la Guardia Nacional, que era un cuerpo para combatir de forma militar a los comunistas en el sector civil. Y todo eso al día de hoy se fue trastocando hasta tener lo que tenemos hoy. Bueno, pues hay que replantear en la nueva república, primero, ¿qué fuerzas necesitamos? Segundo, ¿cuál es la misión que le vamos a dar? Y tercero, ponerlos a trabajar, porque el gran enemigo de la república hoy son los bandidos, los grupos guerrilleros, los grupos... Cuando empecemos a llegar a los calificativos, con eso nos estamos ayudando, porque cada quien tiene un bote de esos calificativos y nosotros no somos reporteros. Lo que te estaba tratando de explicar antes es que cuando tú tienes como función estatal o de gobierno tener unas fuerzas armadas para que te defiendan, eso requiere de un presupuesto de inversión no solamente en el equipo humano, sino en el equipamiento. Correcto. Bueno, y esos equipamientos, con lo que es el desarrollo de los demás países, pues eso cuesta mucho dinero. Un dinero que el Estado solo lo puede tener si lo cobra por impuestos. Entonces, los errores en la formación de inversión en educación o de no asociación con empresas de inversionistas que saben cómo generar dinero y mantenerse actualizados, hizo que para mantener la Fuerza Armada Venezolana se endeudara, ¿ok? Se endeudaran en el exterior, y también aparecen también los individuos que son los perros de la guerra, toda esa gente que vende armas. Pero el Estado financió ese deber de mantener la Fuerza Armada con pagarés militares que no se podían pagar porque se usaban como método de pago y cuestión de movimiento ilegal de dinero. Entonces estoy diciendo que más que el individuo, lo que pasó y el común, ¿cómo tú equipas a las Fuerzas Armadas de hoy para que cumpla su función constitucional? Endeudándola, porque ¿a quién le va a cobrar el impuesto para eso? Si no le estás cobrando, el impuesto no alcanza para hospitales, no alcanza para educación, no alcanza para vialidad. Tenemos que dejar de seguir creyendo que la cuestión de la Fuerza Armada es simple y llanamente la moralidad de los individuos, es el equipamiento. Ahora, volviendo al tema de cómo fue que el desarrollo de los mercados de capitales en Venezuela, tenía los pagarés militares, tenía la deuda pública nacional, tenía las acciones de las empresas que eran líderes en el mercado, que después fueron a la bolsa de valores para poder ser negociadas por otras fortunas, por otros intereses. Eso todo se tergiversó en los periodos de los 80, cuando individuos atracadores, entre comillas, con el dinero no de ellos sino de los demás y no bien habido, empezaron a querer quedarse con la propiedad de la mayoría de las empresas que estaban funcionando en Venezuela. Igual que el Estado lo hizo con la electricidad, muchos privados con dinero que nadie le ha preguntado de dónde lo sacaron, empezaron a querer quedarse con empresas como el Banco de Venezuela, como etcétera, ¿no? Ahora, y ahí empezó el desorden de una inmoralidad y de un egoísmo para hacerme rico yo y vamos forzando a los demás, mientras el Estado también estaba quebrando mucha gente. El gran traidor, que es el tipo del 92-93, que tumba a un individuo que había tratado de ver cómo corregía los errores, se lo entrega a una mentalidad más cochina que la de la generación del 28, porque era financiada por quizás la sociedad más balurda de todo,
la historia latinoamericana que la sociedad cubana. Ahora tenemos rusos y chinos y turcos, pero guerrilleros. No es que tenemos a los descendientes de las grandes civilizaciones turcas o los mismos rusos, sino que tenemos toda la basura, que son asesinos y criminales. ¿Cómo tú montas una fuerza armada y la equipas con el dinero proveniente del Fondo Monetario Internacional? ¿Te van a dar para eso? No vale, no te van a dar para eso. Entonces, eso no le está previendo el famoso equipo que yo en tus audios oigo de que tienes a María Corina al lado. Es importantísimo el equipamiento militar en Venezuela. No seguir creyendo las estupideces de un colombiano apoyado a un cubano que dice que él va a acabar con Guyana. ¿Entiendes? Es decir, y a quién va a mandar. ¿Entiendes? No lo voy a acabar, voy a hacer como los chinos, voy a mandar 1 millón de chinos o 10 millones de chinos para que vengan a acabar con Guyana. Ese tema, te decía que es el primer gran problema que tenemos. Porque los políticos, ni siquiera los actuales, lo meten en la lista de prioridades. Claro, pero casualmente, si el primer problema, el segundo problema del problema militar venezolano es el presupuesto, bueno, lo que hay que redefinir qué es la defensa de la República. Y allí es donde yo sigo insistiendo. En Costa Rica no hay Fuerza Armada, hay cuerpos policiales. Y la defensa del país la hacen todos los ciudadanos porque todos están armados hasta los dientes. Entonces, en un país, lo primero que hay que plantear es que cada quien de forma privada pueda defender su patrimonio, su vida y su familia. Porque de esa forma usted reduce como en 60% el problema que tenemos hoy. Y para lo que es ya la defensa de la soberanía, entonces ahí hay que ver cuánto es el contingente de Fuerzas Armadas que necesitamos, cuántas fuerzas se necesitan, qué cuesta eso y con las nuevas tecnologías, qué de verdad vamos a implementar. Porque fíjese que lo estamos viendo esta semana. ¿Usted cree que hace 2 años a alguien se le hubiese ocurrido que con una inversión de $10 millones y año y medio de trabajo, los ucranianos le destruyeron cerca de $6.000 millones en pertrechos a los rusos? Y cuando hablo de una inversión de $10 millones es porque fue año y medio de la colocación de las cosas, pero los drones que utilizaron como armas costarían $200.000. Bueno, ese es el tipo de talento que tiene que buscar la señora Machado de que le acompañe, no unos teóricos históricos que no terminan de entender cuál es la realidad del país de hoy, y allí es donde estamos centrados. Para por lo siguiente. Acuérdate que lo que me preocupa es que uses premisas para llegar a conclusiones y premisas que no lo defiendan. Ese tema ucraniano, no te creas que los ucranianos son como los venezolanos. Ese fue el famoso imperio ruso que se abarató, y los ucranianos son una población muy educada, muy activa, muy estructurada. Entonces son mejores que los rusos. Entonces, pero no lo voy a comparar, como tú me decías, podíamos empezar hace un año, de como no fueron $10 millones, han sido más de 100 años. Eso viene desde los orígenes antes del zar, que fue asesinado brutalmente por asesinos como esta porquería de Putin. El caso venezolano no se puede comparar porque Venezuela está llena de aborígenes, ¿entiendes? Y los que supuestamente podían haberla defendido como un ucraniano se fueron a vivir en otros países. No están adentro, los que están adentro están limpiándole el carro a los cubanos, llevándole la comida a las amantes de los cubanos y de los turcos. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo tú logras, dentro de los que se quedaron, formar y equipar una fuerza armada? ¿Entiendes? Eso es lo que estamos hablando. ¿Quién lo está metiendo en el famoso Tierra de Gracia? Es decir, ¿cuándo van a aceptar que nosotros creímos, porque nuestras fuerzas armadas no tenía con qué enfrentar a los cubanos? Estamos tan minimizados que ni siquiera con los cubanos. Entonces los tipos que son unos cobardes por naturaleza, porque fueron escogidos por amantes de otros políticos y tal, dijeron, no, yo en vez de pelearme me sumo a ellos y si me dejan robar. Y eso es lo que tenemos. Pero claro que hay ejemplos de quienes se pusieron bravos y dijeron que no, pero lo han todos asesinado.
O sea, ahora tuviéramos 100.000 Oscar Pérez. ¿Me entiendes? Pero no, la mayoría no. Ahora, ¿quién van a ser los profesores en esa Fuerza Armada para que tengamos una parecida a las que nos dejó Gómez, López Contreras y Bremer? Y por eso tú y yo hablamos en estos días de que hay que ir orientándose al plan Venezuela, que los colombianos lo hicieron hace tiempo. Y en Colombia hay 7 u 8 países de los principales del mundo que están apoyando militarmente al contingente militar colombiano. ¿Qué vamos a hacer nosotros para hacer un plan Venezuela? ¿Y cómo lo vamos a financiar? Y te vuelvo a preguntar, sin un mercado de capitales que apoye la inversión extranjera, que dé ganancias, que dé impuestos, ¿vamos a poder financiar una Fuerza Armada? ¿Y se lo vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional? Claro que no. Pero entonces no lo están previendo en este plan de Tierra de Gracia, sino que te están diciendo, bueno, como hay gente con hambre, como hay viejitos. Ahí solo están previendo la tarjeta minegra y reflotar el chatarrerío de PDVSA, pero en ninguna parte se está hablando, por ejemplo, del problema de la ley y el orden y el problema de la invasión. Eso no lo quieren tocar y ese es el gran elefante en la vidriera. Bueno, pero vamos a seguir un poquito, porque para no caer en lo que cree todo el mundo, crear la fuerza militar, tanto para salir de eso como para mantenernos, es financiarlo. Venezuela, al haber hecho del Estado una gran cantidad de activos, aquellos que sean convertibles en dinero, ¿ok? Debe hacerlo inmediatamente, justamente para financiar estas otras actividades, para la cual no debemos endeudarnos más, ni debemos pedir prestado, sino que tenemos que buscar nosotros la manera. Y esa principalmente es los activos de tierra que hay en el país. ¿Entiendes? Aquí cuando vino Gómez, mucha gente habla del petróleo, pero cada fortuna de esos petroleros se dedicó a la agricultura, el King Ranch, y una serie de individuos que vinieron a tener aquí grandes haciendas para producir ganado y exportar. Bueno, Venezuela sigue teniendo esa cantidad de terreno, pero en miseria. ¿Okay? El Estado Bolívar, supuestamente un Estado que nadie está pensando en la oferta agrícola, sino cómo sacar oro para hacerse rico y irse de aquí, como fue el Estado Colorado. Es decir, tienes que poner a Venezuela que conozcan cuál es el valor de los activos en Venezuela, para ver cuánto valemos antes de ir a pedir prestado. Porque terminamos el último tema. La solución siempre, o que se ha utilizado en las últimas 3 décadas, es la conversión de papeles de deuda en acción, en capital. Entonces, si un tipo que quiere invertir en Venezuela y tiene que traer capital, tú le permites que vaya y compre deuda venezolana en la compra de descuento, pero aquí se la acepta como una inversión a full valor del papel. Y con eso él ya tiene un incentivo, porque convirtió en patrimonio una cantidad de dinero que no la tuvo que poner, pero sobre la cual va a pagar, va a recibir una rentabilidad y muy contento, entonces va a pagar impuestos y va a haber socios. Lo que llaman el debt to equity, la conversión de deuda en patrimonio, en aquellas actividades que se van a desestatizar. Pero nada de eso lo estamos oyendo. ¿Por qué? Porque lo primero es sacar cubano ahí de ese que está aquí. No es verdad. Cuando mucha gente sepa cuáles son las condiciones para convertir su dinero en comprar deuda venezolana a descuento y convertirla en patrimonio en Venezuela, en todos esos activos que tienen valor en el mundo entero, porque son medibles, ¿okay? Mucha gente va a invertir. ¿Tú sabes quién está haciendo eso? Quizás los árabes, estos famosos socios que nosotros tuvimos para extorsionar el mundo en la OPEP. Bueno, son tan ricos hoy en día que su principal problema es que los 5 millones, 10 millones que los rodeen ellos, que son 2.000, no los maten si no le dan educación y alimento. Entonces los tipos quieren invertir en los Estados Unidos, pero en sistemas de seguridad, de inteligencia artificial, de defensa. ¿Estás entendiendo? Porque no es lo mismo los 20 millones, 40 millones de árabes que 1.400 millones de chinos. No hay manera que el gobierno o el dictador chino se mantenga. Lo va a terminar, no hay manera. ¿Ok? Bueno, sino que fuera lo que hablamos, la licencia para matar. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que hablar con nombre y apellido de quiénes son los que tienen licencia para matar en el mundo. Bueno, Putin tiene licencia para matar. El chino tiene licencia para matar.
El turco tiene licencia para matar, ¿entiendes? Los americanos no. Porque ahí tú ves como Trump que se quiere mover y empieza a le cae el juez, le cae el bugón, ¿entiendes? Pero en los otros países, Putin tiene licencia para matar. El tipo de Norcorea tiene licencia para matar. El ayatollah también, el iraní. ¿Pero qué ha hecho los surcoreanos? ¿Cómo se llama? Dominarlo en todo el tamaño de la actividad industrial, comercial, privada. Surcorea es mucho más poderoso que Norcorea. Pero el tipo de norcoreano tiene licencia para matar. Los surcoreanos no. Entonces quizás estudiar esas cosas, en vez de estar hablando de Bolívar, de Santander, el mundo lo ha resuelto. No lo han resuelto los africanos. Dentro de ese contexto de temas, tiene el caso que pasó con el africano que fue a visitar a Trump, y Trump le sacó en cara lo que se estaba diciendo. Bueno, de que tenía licencia para matar también, matar blanco o lo que fuera, pero no puede matar a nadie. En Venezuela hay licencia para matar en este momento. ¿Cómo la eliminas? Entonces tú habías dicho que recuperando el tercer poder, que el Congreso bicameral, con individuos que tengan esa visión de país y de reconstrucción. Pero los hay. Si fueran por lo menos 2 por estado, y somos 22 estados, son 44. Y si fueran 50 tipos por estado, diputados, son 1000, aunque fueran. ¿Dónde están? ¿Tú los conoces? ¿Ah? Claro. ¿Tú los conoces? ¿Quién los conoce? Entonces, tenemos que irnos más allá de la cuestión teórica, del mensaje de Cristo, de que las flores huelen rico. Es decir, todo ese trabajo de reconstrucción que le tocó a hacer un individuo como Gómez, exponiendo su vida, apenas eran 60 tipos, ¿ok? Tumbó al gobierno central sin que los tipos se asustaron cuando él llegó a Maracay y lo entregaron. Bueno, ¿cuántos tenemos que hacer nosotros hoy para tumbar a estos tipos? No, yo no sé, tú sabes que me pueden matar, que yo no tengo armas. Bueno, ¿y qué armas tenía la gente de Gómez cuando fue a luchar contra el gobierno central? ¿Qué equipamiento tenían las Fuerzas Armadas de aquella época? Ninguno de esos ejercicios lo hemos hecho. Sino que tenemos una heroína, que tenemos un señor muy decente, que ¿entiendes? Estos son criminales con licencia para matar. ¿Cómo se resuelve eso? No, ahorita no. No, bueno, quizás la mejor opción que tenemos más cerca en el firmamento es el señor Eric Prince, que es el que ya debe tener calculado y medido cuánto le cuesta la tarea y dónde los va a recoger. El problema que ha faltado es la voluntad política de entender que un señor como este nos puede ayudar, que cuesta una platica, pero hay que tomar la decisión. Bueno, pero ven acá, porque lo que tú pones en tus audios como lineamientos generales para profundizar, aquí es para profundizar. Por ejemplo, el tema de Citgo, ¿ok? ¿Qué pasa si tú, dentro de lo que es la reformulación del tema comercial en Venezuela, dices que si tú tienes inversiones en Venezuela o estás registrado como venezolano, puedes aspirar a ser accionista de Citgo? ¿Estás entendiendo? Entonces, tú con eso le dejas que esos tipos compren a Citgo, pero están registrados en Venezuela. Por lo tanto, las ganancias de Citgo, todo lo que esos productos tienen que pagar impuestos aquí. ¿Entiendes? Eso lo está haciendo Trump en Estados Unidos ahorita con los árabes. Es el Citgo, no se puede seguir viendo que es un pleito entre el fondo petrolero con el otro abogado tal, que si la Cristalex, sino que si es nuestro, cuánto vale, quiénes están interesados en comprarla e invertir en Venezuela, porque están diciendo los petroleros esto, ¿no? Que si mantenemos Citgo en nombre del Estado, podemos traernos de allá la gasolina y los diluyentes. Bueno, entonces vamos a financiar empleo en Texas en vez de recuperar la refinería de Paraguaná. ¿Estás entendiendo? Y esa parte también del pensamiento de Trump. Está diciendo, no, chico, invierte aquí, paga impuestos aquí, entonces disfruta el mercado americano. Bueno, nosotros no podemos plantear eso porque aquí nadie sabe cuál es el mercado venezolano, pues dice que todos son pobres, todos son arrastrados, todos son viejitos. Eso no es así. ¿Cuál es la población venezolana joven? ¿Cuál es la capacidad de educarlo? ¿Quiénes quieren venir a hacer empresas de educación que sean rentables? Nada de eso. No, eso después que salgamos del tipo. Ahí es donde está el no pensar que financiar todas estas actividades primero toma calcularles el monto, pero luego quién está dispuesto.
Y entonces a través de los mercados de capital que se hace eso. ¿Por qué tú crees que el de los Estados Unidos es el más importante del mundo, y el de Inglaterra, y el de Hong Kong? Bueno, porque a través no de un año, 5 años, ellos tienen 100 años haciéndolo. Nosotros tenemos que empezar. Pero dime por aquí que faltan 5 minutos. No. Tiene que haber un equipo humano que sea identificable, que se sienta protegido, que se sienta apoyado por venezolanos para seguir produciendo. No, ya yo vengo mañana que voy a buscar una medallita que me van allá en Luxemburgo. El Banco Central de Venezuela, ¿ok?, no tiene reservas. ¿Ok? Hoy en día, y estoy tratando de mantenerme el tema de mercado de capitales, la gente se olvidó que hace más de 10 años la reserva que podía haber tenido el Banco Central era las cuentas por cobrar a PDVSA, porque la que tiene más de 15, 20 años financiando a PDVSA es el Central emitiendo bolívares. Entonces PDVSA le debe un montonal de bolívares al Banco Central, que supuestamente son las reservas. Pero qué cosa, si yo le debía, ponle tú, N dólares a PDVSA cuando era $4 por bolívar hace un año y medio, y ahora es 100, lo que han hecho es reducir las deudas de PDVSA con el Central, disminuir la reserva del Central. El Central no vale nada. Esa parte no la ve mucha gente, sino que hay economistas de la escuela esta de Mazazabala socialistoide. No, que la reserva, que la depreciación, que la inflación. Es que el Banco Central no debiera existir, tanto porque lo que hace es corromper el sistema, como porque no tiene con qué. No tiene patrimonio. ¿Y quién enfrentó ese tema y tuvo 2 años explicando y ganó? Milei. ¿Dónde está el Milei nuestro? No, eso después no vamos a llegar. Claro. Ahora, tu punto, que es que yo digo que a veces nos vamos porque es tanto lo que nos molesta en la parte cualitativa, es: ¿puede o no Venezuela tener un mercado de capitales creciente en desarrollo para financiar lo que tenemos que reconstruir? Sí. Ok, sí, porque lo que nos pasó fue que esos señores ignorantes de educación financiera, lo que fuera, dijeron: voy a hacer grandes industrias en Venezuela, pero la voy a hacer yo, que soy el Estado. Y después me endeudo porque a mí me da la gana. ¿Me entiendes? Y entonces ahora me la van a quitar. Bueno, me la voy a quitar porque se la roben mi hermano. Claro que Venezuela hay aluminio, claro que hay hierro, hay sílice, hay petróleo. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo para que se financie a través de un mercado de títulos valores? Bueno, lo primero hay que pensar cuál es el título valor. ¿Entiendes? ¿Cuál es el título valor que la gente está dispuesto a invertir? Ya sabemos que no son ahorros, porque el venezolano no tiene ahorros, los tiene en el exterior, que lo dijimos el otro día, 400.000 millones de dólares. Pero ¿cómo haces tú? Tiene que haber una propuesta atractiva, que es la que no está. No, pero hay un país que lo hizo, y lo hemos ignorado por los últimos 20 años, que es Chile. A través de los fondos de pensiones, Chile ha mantenido el desarrollo de su sociedad. Bueno, pero entonces pusieron un comunistoide ahí porque siempre hay los inmigrantes estos que votan, que es el tema político que hemos hablado, pero no hablemos de eso, sino que el sistema de fondos de pensiones de Chile es extraordinario. Orientaron el potencial de ahorro de aquella época y de hoy a invertir en el mercado chileno. Nosotros, si recuperamos el ahorro, que también es un tema financiero, podemos orientar lo que se ha invertido en Venezuela. Y vamos a terminar. Cuando en Venezuela se hizo la cédula hipotecaria, que veníamos del totalitario Pérez Jiménez y todo lo demás, ¿cómo se financió? Bueno, porque la tasa de interés que recibía la cédula hipotecaria era el doble del rendimiento del dinero en dólares en el exterior. Entonces la gente dijo: bueno, ¿y en qué lo vas a invertir? Vamos a financiar la construcción. Entonces mucha gente ahorró en cédulas hipotecarias. Pero la semilla la puso el Estado, pero la puso con deuda. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hizo la Venezuela de los años 60? No, bueno, eso no sé, eso ya se murieron. Vamos a preguntarle al Fondo Monetario Internacional. O sea que un tipo que sabe cómo reconstruir un país, cómo levantar una sociedad, se emplea en una institución que tiene una oficinita en Washington. Claro. Bueno, entonces no sé. Yo creo que
si tienes alguna acogida en el tema de que le interesa a la gente hablar más específicamente de cómo se financia a través del mercado de capitales las cosas, bueno, en una segunda oportunidad, pero yo quiero terminar esta con una cosa muy importante porque es un ejemplo. Cuando los americanos estaban creciendo como economía, un emprendedor importantísimo como la familia Rockefeller hizo que el negocio petrolero lo llevara a la estratosfera de la riqueza, con una sola compañía, que era el Standard Oil. Bueno, el Congreso de americanos que respondían a todo el sistema dijeron, no, vale, tú no puedes tener esa compañía tú solo, tienes que dividirla en 4 y tienes que ofrecérsela al ahorro americano. Bueno, en Venezuela, a partir de los años 80, ha habido una empresa que se ha comprado todo lo que es rentable en Venezuela. Pero ellos no han ofrecido una sola acción al público. ¿Y quién es? Polar. El Grupo Polar. Entonces tú, bueno, el Grupo Polar, que por cierto está todo callado, dice, ven acá, al ahorro venezolano, me le vas a ofrecer acciones de todo el Grupo Polar. Bueno, ¿y quién va a comprar esa vaina? Entonces vos de pata en Venezuela. No, los venezolanos que están afuera, los que tienen sus dólares, 10,000, 20,000, 5,000, 3,000 dólares afuera, si tú le vendes acciones de Polar, la van a comprar, ¿entiendes? Bueno, ¿y qué te lo asegura? Que tú no quieres vender ninguna, o sea, tú honestamente te has hecho un billonario y no vendes nada. ¿Qué tal? Porque si fuera mal negocio ya se los hubiera vendido, como otra gente que se ha ido. Entonces, esa medida, y es provocativa, te lo digo, porque lo hicieron los gringos con los Rockefeller. Bueno, lo hicieron en Europa también con los... El monopolio, y esa la aplicó fue Teodoro Roosevelt. Okay, pero lo que te quiero decir es el concepto. Polar está en todo. ¿Cuál es el producto que quiere controlar Polar? Petroquímica, arroz, cerveza, maíz, toda vaina. La distribución. Bueno, ¿vende una acción? No. Y bueno, chicos, si el país está todo fregado, pues no, porque no. Entonces, no, que por qué inteligentes son, que están en España, están en Estados Unidos, están en Colombia, ¿ah? Y no venden acciones. ¿Estás entendiendo? Pero eso, con una gestión, con explicación, con colaboración, porque yo aquí estoy en la cabeza de mis 57,000 empleados. Bueno, chicos, está bien, ¿y qué hacemos con los otros 19,800,000? Eso no es problema mío, eso es problema del gobierno. Vayan a votar ustedes a ver si les hacen caso. Eso está allí. Y eso es quizás con lo que quiero terminar para decirte que sí hay maneras de a través de títulos valores y un mercado capital. ¿Quién no compra acciones del Grupo Polar y las vende y las revende según sus necesidades? Y hay otros grupos, sobre todo aquellos que se han arrimado a los delincuentes y se hacen pasar como dirigentes de Fede Cámara. No, mi querido Oráculo, yo creo que hoy hemos planteado de una forma extensa estos temas y espero que los seguidores en Patreon puedan entender la razón por la cual estamos publicando en exclusivo aquí, porque muchos de estos temas va a aparecer mucho sujeto de esos que orinan escarcha y que andan viendo arcoíris por todas partes, que no les gusta, y esa es la razón por la cual grabamos este material, porque en Patreon es libre de censura y después veremos cómo lo vamos entregando. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en una nueva entrega, mi querido Oráculo. Saludos, Ocho, gracias. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.